La Gran Muralla China es una construcción defensiva monumental que tenía como objetivo proteger el Imperio chino de las invasiones de pueblos nómadas y enemigos extranjeros, especialmente las tribus de Asia Central. A lo largo de los siglos, la muralla fue ampliada, reconstruida y fortificada por diferentes dinastías. La construcción comenzó en el siglo III a.C., bajo el emperador Qin Shi Huang, conocido por unificar China, y fue mejorado a lo largo de varias dinastías. La versión final de la muralla, con la mayor parte de su estructura actual, fue terminada por los Ming aproximadamente en el siglo XVI. El propósito del muro era impedir las invasiones de pueblos nómadas de las regiones del norte, como los mongoles, además de controlar el comercio a lo largo de la ruta de la seda y garantizar la seguridad de las rutas comerciales y las fronteras del imperio. El muro tenía un papel militar y simbólico representando el poder y la unidad del Imperio chino. A pesar de su función defensiva, se construyó en varias épocas con la adición de torres de vigilancia, fortalezas y puertas de acceso. A lo largo de su existencia, la muralla varió en tamaño y forma, con zonas construidas con piedras, ladrillos y tierra compactada. Y en su mayor extensión, el muro alcanzó alrededor de 21.000 kilómetros, lo que lo convierte en una de las mayores hazañas de ingeniería de la historia antigua. Su construcción nunca se completó, ya que el proceso de mantenimiento se vio interrumpido tras el colapso de la dinastía Ming en el siglo XVII. Bienvenidos al canal de Crónicas Brutales. Suscríbete al canal aquí, la cual hoy vamos a ver, porque la Gran Muralla China, aunque tardó 2000 años en construirse, fracasó en su misión principal, impedir las invasiones extranjeras. La Gran Muralla China, de 21.000 kilómetros de largo, fue una de las obras más impresionantes de la ingeniería antigua, pero esto planteó desafíos en términos de construcción, mantenimiento y defensa, en un territorio de orografía accidentada, desértica y montañosa. El muro tuvo que ser construido y mantenido en condiciones extremadamente difíciles. La ampliación requirió dinero, reparaciones, adaptaciones y continuos refuerzos. El esfuerzo para mantener el muro fue largo e insostenible. Durante el período Ming, cuando el muro era más robusto, el Imperio chino tuvo que destinar grandes recursos para sostener la estructura. Aún así, el mantenimiento continuo requirió más que los recursos disponibles, debido a la inmensidad del territorio y al gran número de soldados repartidos a lo largo de su extensión, lo que dificultó mucho la logística de suministro de alimentos, armas y hombres. Además, las adversas condiciones climáticas y orográficas también dificultaron la conservación de la muralla. Algunas regiones, expuestas al viento y la lluvia, eran más susceptibles al desgaste y al colapso, por lo que requerían reparaciones constantes. En zonas alejadas hay falta de mano de obra calificada y escasez de materiales de construcción. También contribuyeron a la dificultad del mantenimiento. Con el tiempo, la falta de recursos y el desastre natural provocaron el deterioro de varios tramos de la muralla, lo que comprometía su eficacia como sistema de defensa. A pesar de la imponente presencia de la Gran Muralla China, esta no fue suficiente para evitar invasiones y ataques de fuerzas enemigas. El principal problema fue la tecnología de asedio utilizada por los enemigos, que evolucionó rápidamente a lo largo de los siglos. Aunque el muro era un obstáculo físico, las técnicas de asedio y las armas se hicieron cada vez más avanzadas, lo que limitó su eficacia. Los invasores, especialmente los mongoles, tenían conocimientos de estrategia militar y eran maestros en tácticas de asedio. Con el tiempo, los enemigos de China desarrollaron una ingeniería militar sofisticada, como catapultas y torres de asedio móviles capaces de sortear o romper parte de la muralla. La construcción de murallas defensivas fue un importante elemento disuasivo, pero las nuevas armas de asedio permitieron a los invasores causar daños importantes a las defensas. Además, algunos tramos del muro estaban hechos de tierra o madera, materiales más vulnerables al fuego y la destrucción. La resistencia de las tropas también se puso a prueba, ya que los invasores atacaron rápidamente desde diferentes direcciones, dificultando una defensa eficaz a lo largo de toda la muralla, especialmente en momentos de conflicto prolongado. Aunque el muro jugó un papel importante en la defensa de China, avances en tecnologías de asedio y estrategias militares desarrolladas por los enemigos hicieron que el muro fuera incapaz de proporcionar una defensa a largo plazo 100% efectiva.
La logística de abastecimiento y mantenimiento de la Gran Muralla China fue un desafío monumental. El muro era una línea de defensa que dependía del movimiento constante de recursos y personal. Garantizar que las guarniciones militares fueran adecuadas, que se mantuviera la estructura y que se pudieran repeler los ataques. A medida que el muro se extendía por miles de kilómetros, atravesaba diferentes regiones. Con recursos naturales limitados y terreno accidentado, las dificultades logísticas aumentan. Cada sección del muro requería suministros específicos, desde comida y agua para las tropas hasta materiales de construcción para las reparaciones, ya que la mayoría de los materiales de construcción no estaban disponibles en las regiones lejanas. El transporte era necesario a largas distancias, lo que encarecía y requería mucho tiempo. Con frecuencia, las tropas debían recorrer largas distancias a pie para llegar a sus puestos de vigilancia. Además, la escasez de recursos financieros y humanos obstaculizó el mantenimiento continuo. La antigua China se enfrentaba a una economía agraria con recursos limitados para grandes proyectos de infraestructura. En ocasiones, el ejército chino no tenía recursos suficientes para equipar los soldados a lo largo de todo el muro, lo que comprometía la eficacia del sistema de defensa. Durante los períodos de inactividad o cuando la dinastía estaba en decadencia, los recursos para el mantenimiento del muro eran escasos y la estructura sufría daños por falta de cuidado. Y la cantidad de soldados necesarios para patrullar un área tan vasta era muy grande. Esto dificultó el mantenimiento de una defensa a lo largo de toda la muralla. Y como el ejército no estaba bien entrenado ni equipado para resistir ataques, esto debilitó aún más la eficacia del muro. Podrás descubrir las crueldades poco conocidas del Imperio japonés durante la época de los samuráis, accediendo a nuestro documental a través del enlace en la descripción. De esta manera también apoyas al canal. Ahora, volviendo al tema del vídeo. La corrupción gubernamental contribuyó al fracaso del muro. La gestión de la muralla, especialmente durante dinastías posteriores como la Ming, sufrió la falta de compromiso de las autoridades y el desvío de recursos. Los oficiales responsables de administrar y mantener el muro estaban más preocupados por sus propios intereses financieros que por la seguridad del imperio. Esto provocó el desvío de fondos destinados a la construcción y reparación del muro, además de fallos en la distribución de recursos a las guarniciones. La corrupción también afectó la calidad de los materiales utilizados en la construcción del muro y su mantenimiento. En áreas donde los recursos eran escasos, los funcionarios locales ignoraron las órdenes y utilizaron materiales más baratos y de menor calidad. Esto comprometió la integridad estructural del muro. En algunos casos, las fortificaciones estaban hechas de tierra compactada, menos resistente que la piedra y el ladrillo. Además, la corrupción en los niveles más altos del gobierno resultó en decisiones ineficaces con respecto a la asignación de recursos y la necesidad de reforzar las áreas más vulnerables del muro. La falta de inversión militar también impidió que las tropas estuvieran entrenadas y equipadas adecuadamente, dañando las defensas del muro. En tiempos de crisis como el fin de la dinastía Ming, la corrupción y la falta de un liderazgo cohesivo facilitaron las invasiones. El muro dependía de la lealtad de los gobernadores y comandantes locales para garantizar su eficacia. Pero a lo largo de los años, muchos de estos líderes locales traicionaron al imperio, permitiendo el paso de los enemigos o incluso colaborando activamente con los invasores. Los gobernantes corruptos exigieron sobornos a los pueblos enemigos a cambio de permiso para invadir China sin resistencia. Esto sucedió con frecuencia durante la dinastía Ming, especialmente en regiones más remotas donde el control central era débil, y la falta de comunicación entre el centro de poder y las fronteras contribuyó a este problema. Muchos funcionarios locales, aislados de las decisiones políticas y militares del imperio, tomaron decisiones basadas en sus propios intereses o en la necesidad de proteger sus recursos e influencia. Esto incluía permitir el movimiento de tropas enemigas y facilitar ataques en regiones donde el muro era más vulnerable. La corrupción local también afectó la moral de las tropas que defendían el muro. Si los comandantes locales demostraban ser deshonestos o poco comprometidos, la confianza de los soldados se veía afectada. Y la lealtad de las guarniciones a la defensa de China iba disminuyendo. Por tanto, las tropas eran más susceptibles a la deserción o la rendición ante los invasores.
Inestabilidad política y disputas internas entre dinastías provocaron una falta de consenso sobre cómo utilizar eficazmente el muro. Durante gran parte de su historia, los chinos creyeron que el muro sería suficiente para evitar invasiones. Sin embargo, esta visión era errónea, ya que los enemigos de China, como los mongoles y los xiongnu, demostraron ser más adaptables y decididos de lo que habían previsto los estrategas chinos. La falta de un sistema de seguimiento continuo e información de inteligencia permitió a los enemigos explotar las debilidades del muro. Los soldados a lo largo del muro tenían acceso limitado a información sobre los movimientos invasores. La información tardó en llegar o era inexacta, debido a dificultades de comunicación provocadas por la distancia. Sin un sistema eficaz de vigilancia y respuesta rápida, las defensas del muro no pudieron reaccionar con la suficiente rapidez para contener ataques bien planificados. Por ejemplo, los mongoles, conocidos por su movilidad y capacidad para cruzar rápidamente, supieron explorar las zonas más vulnerables de la muralla, como los pasadizos y puertas que no estaban bien defendidas. Emplearon tácticas de guerra más modernas, como el uso de caballería pesada y técnicas de asedio, para superar las defensas. La falta de adaptabilidad de la Gran Muralla a los cambios políticos, militares y a las tácticas de guerra fue otro factor determinante de su fracaso. El muro se construyó inicialmente para defender el imperio contra las invasiones de tribus nómadas como los xiongnu, pero con el tiempo, el panorama político y militar en Asia Central y el imperio chino cambió drásticamente. Las dinastías chinas tardaron en adaptar sus tácticas militares y estrategias de defensa a las nuevas amenazas. Las tácticas de guerra han evolucionado a lo largo de los siglos. Durante la dinastía Ming, los enemigos de China, como los mongoles, comenzaron a adoptar técnicas militares más complejas, como el uso de armas de fuego, catapultas y otras tácticas de asedio. El muro, aunque imponente, no estaba adaptado para afrontar estos nuevos desafíos. El sistema de defensa se basaba únicamente en una fortaleza física y era insuficiente para tácticas de infiltración, asaltos rápidos y el uso del fuego para destruir las defensas. El mayor defecto del muro fue su incapacidad para adaptarse a los rápidos cambios en las tecnologías y tácticas militares. Tanto como el muro fue una impresionante obra de ingeniería, no bastaba con hacer frente a la dinámica política y militar en constante cambio, lo que acabó dejando obsoleto el muro para la defensa. Gracias por mirar hasta el final. Si te gustó el contenido, deja un me gusta en el vídeo, ayuda mucho. En nuestro documental podrás ver los hechos históricos más importantes de cada época de la sociedad. El enlace está en la descripción. De esta manera también nos apoyas a hacer más videos como este. Ahora mira este video sobre los sacrificios mayas y descubre por qué realizaban estos rituales.